Bien, nuestra primera clase lo que vamos a ver va a ser cómo generar un nuevo documento. Desde donde dice nuevo documento, donde estoy posicionada, voy a hacer un clic ahí. Esta nueva ventana me va a dar la posibilidad de poner o directamente el nombre del archivo o dejarlo con la opción de sin título. Después yo lo puedo renombrar una vez que guarde el documento. Desde acá tengo la opción de cambiarle el tamaño a mi página. Vamos a ver que si yo despliego acá las opciones, voy a tener un montón de medidas preestablecidas. Después vamos a ver cuáles son las más utilizadas dentro de lo que es el medio gráfico. Vamos a dejarlo a la opción de A4, me va a dar la medida exacta de anchura y de altura, y desde acá puedo cambiarle la unidad de medida. En este caso, lo más conveniente sería trabajar en centímetros o en milímetros. Yo preferentemente trabajo con la opción de centímetros. Desde acá puedo darle la opción de si quiero trabajar mi hoja en vertical o en horizontal. Vamos a ver cómo cambian entonces las medidas. Y desde acá voy a ver lo que es la resolución. La resolución va a ser la calidad de la imagen. Vamos a dejarlo en 300 y vamos a darle la opción de aceptar. Lo que hice fue entonces generar mi primer documento. Vamos a ver que acá arriba aparece sin título porque yo todavía no lo guardé. Y vamos a ver un poco las propiedades de esta pantalla. Voy a tener como primer término el nombre del programa. Me aparece el icono también del programa. Sin título 1 también se va a repetir acá, igual que acá. Voy a tener lo que sería mi barra de menúes. Una barra estándar donde voy a encontrar algunos iconos para guardado, por ejemplo, para abrir o para crear un nuevo documento. La barra de propiedades que va a ir cambiando de acuerdo a la herramienta que yo elija. Y hablando de herramientas, acá tengo entonces, desde este costado, todo lo que serían las barras de herramientas. En este costado voy a tener lo que serían la paleta de colores. Vamos a hacer un clic acá. Y voy a poder cambiar también el formato de mi hoja. Por ejemplo, voy a ir a un formato A3. Vamos a ver que también se modifica acá las propiedades de esta página. Puedo decir que esta página tenga un sentido vertical o horizontal. Y puedo seguir cambiando entonces las unidades de medida. Si no lo hice en la primera ventana que apareció, no importa, puedo seguir trabajándolo desde acá. Voy a ponerlo entonces en centímetros. Tengo una medida A3. Podría seguir cambiando. Las medidas más utilizadas van a ser A4. Acá tengo entonces la medida específica, que es la que usualmente utilizamos en una impresora de uso cotidiano que puede estar en una casa. La medida carta, que también la pueden encontrar como letter. Si me aparece esta opción de pulgadas, voy nuevamente y lo cambio a centímetros, así me encuentro como más familiarizada con esta unidad de medida. Y otra de las más utilizadas va a ser el tamaño oficio. También lo pueden encontrar como legal. ¿Sí? Nuevamente voy a la unidad de medida, le cambio a la opción de centímetros y estoy más habituada entonces a esta unidad de medida. Otra opción que puedo hacer es trabajar desde esta barra de desplazamiento e ir a la opción de personalizar. En esta opción yo puedo ponerle la medida que necesite. Por ejemplo, necesito un formato cuadrado, le voy a poner 20 centímetros de ancho, 20 de alto y le voy a dar Enter. Automáticamente entonces se modifica mi hoja de trabajo para trabajarla como más lo necesite. Esto entonces lo encontré desde la opción personalizar, que si no lo encontramos acá arriba, lo vamos a encontrar al final de todo este listado, la opción de personalizar. Voy a volver a dejarlo en la opción A4, que como dijimos es la más utilizada, y vamos a hacer un repaso en lo que serían las herramientas. Vamos a ver que las herramientas aparecen casi en su mayoría con una especie de triángulo negro. Si yo hago un clic sobre este triángulo negro y tengo presionado el botón izquierdo del mouse, lo que voy a ver es que hay un despliegue de herramientas. Es como si esta herramienta contuviera a otras herramientas. Para salir de este modo, lo que hago es hacer un clic fuera de lo que sería esta nueva ventana y desaparece. Vamos a empezar a trabajar entonces con la herramienta rectángulo. Hago un clic. Esta herramienta está seleccionada.
¿Cómo me doy cuenta que está seleccionada una herramienta? Primero, como el aspecto es como si estuviera presionado un botón, ¿no? Está diferente en color que los anteriores. Otra opción que me puede dar a conocer que esta herramienta está seleccionada es que aparece la miniatura en lo que sería el cursor. Para empezar a dibujar en lo que es la hoja de trabajo, que es este espacio que yo tengo acá, lo que voy a hacer es hacer un clic y, sin dejar de presionar el botón izquierdo, estirar hacia afuera. Voy a encontrarme entonces con la figura dibujada y vamos a ver que tiene unos cuadraditos en el contorno. Una vez que ya utilicé la figura, en este caso la herramienta rectángulo, voy a volver a la herramienta de selección, que es la más utilizada. Es la flechita esta que aparece al principio de toda la caja de herramientas. Y vamos a ver que una figura está seleccionada porque aparecen estos cuadraditos alrededor. Si yo hago un clic afuera, la figura se va a deseleccionar. Vamos a acercarnos un poco. Voy a ir nuevamente a la herramienta de selección, hago un clic sobre la figura está seleccionada, hago un clic hacia afuera, la figura está deseleccionada. ¿Por qué necesitaría seleccionar una figura? Bien, voy a hacerlo para poder editarla, por ejemplo. Una opción para poder editarla de manera manual sería colocarme en las puntas de la figura. Vamos a ver que aparece una flechita de doble punta. Si yo hago hacia afuera, lo que hago es agrandarla, me vuelvo a posicionar en la punta, aparece la flechita de doble punta, lo voy a hacer hacia adentro, suelto, y lo que hago es achicar la figura. Si quisiera hacerlo de una manera desproporcionada, por ejemplo, de los lados, lo voy a hacer también hacia afuera o hacia adentro, o podría hacerlo también desde las puntas, estirándola hacia afuera o hacia adentro. Hago un clic para seleccionarla, entonces dijimos que podía modificar anchura y altura de manera desproporcionada, o ambas desde las puntas. Ahora, si yo quiero hacerlo de manera proporcional, voy a tener que tener presionada la tecla Shift. Desde las puntas presiono entonces Shift y vamos a ver que crece de manera proporcional, tanto ancho como alto. Bien, ¿cómo sé las características o las propiedades de esta figura? Yo sé entonces que hice una figura con la herramienta rectángulo. Vamos a ir a la barra de propiedades, esta que tengo acá. Acá me va a mostrar, en este caso en milímetros, la anchura exacta y la altura exacta de esta figura. Vamos a prestar atención entonces en esta parte de acá. Yo voy a achicar la figura y vamos a ver entonces cómo en esta parte se sigue modificando. Voy a tener nuevamente la medida exacta de mi figura. Si hago un clic afuera, vamos a ver que esta barra de propiedades que contenía las propiedades de mi figura desaparecen. Lo que voy a encontrarme es con las opciones para cambiar el tipo de hoja, si quiero que sea en vertical o en horizontal, o las unidades de medida. Si la figura está seleccionada, entonces tengo la posibilidad de ver las propiedades de esta figura. Ahora voy a duplicarlo, después vamos a ver bien la forma práctica como duplicar. Voy a tener entonces 3 rectángulos. Vamos a ver la barra de propiedades. Estoy entonces en el primero de los iconos que aparece, se llama esquina redondeada. Y vamos a ver este cuadrante que aparece acá, con estos ceros y la unidad de medida en milímetros. Voy a aumentarla entonces. Y vamos a ver entonces cómo las esquinas van a empezar a modificarse. Si yo tengo seleccionado el candado que aparece acá en el medio, esto se va a hacer en las 4 esquinas. Vamos a volver unos pasos hacia atrás, cuando la figura estaba en su forma inicial. Voy a abrir este candadito y voy a decirle que esta esquina tenga, por ejemplo, 1,5
5. Y vamos a darle Enter. Bien, ahí el cambio fue muy pequeño, pero si yo me acerco, vamos a ver que solamente una de las esquinas sufrió modificación. Volvemos nuevamente. Nuevamente tengo la figura seleccionada. Voy a ver entonces que este candado que yo veo acá va a dejar que yo pueda trabajar de manera individual cada una de las esquinas. Vamos a volver a cerrarlo y voy a poner que todas tengan, por ejemplo, 5. Bien, estamos entonces con las propiedades de las esquinas de esta figura. La primera de las opciones que vimos fue esquinas redondeadas. Vamos a pasar a la segunda figura que hicimos, que fue este rectángulo inicial, y vamos a ir a la segunda de las opciones, que se llama esquina festoneada. En este caso va a pasar lo mismo que en el anterior. Si yo tengo seleccionado el candadito acá cerrado, quiere decir que el cambio va a aplicarse a las 4 esquinas. Si lo tengo abierto, puedo seleccionar a qué esquina hacerle el cambio. Vamos a hacerlo entonces en una. Vamos a dar la opción de Enter. Y vamos a ver que como este candado estaba cerrado, se aplicó a las 4 esquinas. Vamos a hacer lo siguiente con el otro rectángulo y vamos a ir al tercero de los iconos, que es esquina biselada. Vamos a ponerle también 5. Y acá podemos tener entonces las diferencias entre las esquinas que me ofrece la herramienta rectángulo desde lo que es la barra de propiedades. Bien, hasta acá entonces lo que hicimos fue seleccionar una figura, que lo hice con la herramienta de selección. Dijimos que teníamos la posibilidad de agrandarlo o achicarlo desde las puntas o desde los lados. Esto va a pasar entonces con todas las figuras. Vamos a ver la opción para rotar una imagen. Voy a tenerla seleccionada, voy a hacer un nuevo clic arriba y va a aparecer entonces estas flechitas en lo que sería el contorno de la figura. Desde acá yo voy a ponerme sobre la punta, voy a tener presionado el botón izquierdo del mouse y simplemente voy a rotarlo desde el mouse. Vamos a ver que las propiedades de esta figura, quiere decir en este caso el grado en el que fue rotado, aparece en lo que es la barra de propiedades. No solamente voy a tener la medida exacta de la figura, sino que también en este caso, como hubo una rotación, va a aparecer el grado en el que fue rotado. Vamos a volver a la posición original. Hasta aquí entonces pudimos ver que un rectángulo puede ser creado con la herramienta rectángulo, haciendo un clic y arrastrando hacia afuera. Pero si yo quisiera hacer un cuadrado, lo podría hacer teniendo presionada la tecla Control. Tengo presionada la tecla Control, siempre teniendo presionada la herramienta rectángulo, y lo que voy a generar es un cuadrado. Bien, ¿cómo sé que este cuadrado es un cuadrado? Lo que tendría que hacer sería mirar la medida. La medida siempre aparece entonces en lo que es la barra de propiedades. Supongamos que yo quiero hacer un cuadrado de 4 centímetros por 4 centímetros. Si lo hago de esta manera tendría que estar calculando, ¿no? Yo hice un clic inicial, tengo presionada la tecla Control y vamos a mirar entonces la barra de propiedades donde está la medida de este cuadrado. Desde ahí tendría que empezar como a calcular hasta que llegue a los 4 y soltar. Y tendría que volver nuevamente a realizar la operación. Hay una forma mucho más simple para esto, que sería dibujo un cuadrado de manera libre, siempre teniendo presionada la tecla Control. Voy a la herramienta de selección y pongo en la barra de propiedades directamente la medida que yo quiera. En este caso, como está expresado en milímetros, voy a ponerle 40 por 40 y voy a darle Enter. Entonces tengo una manera mucho más simple de llegar al cuadrado con la medida específica que necesitaba. Bien, vamos a eliminar estos cuadrados. Para eliminar una figura siempre tiene que estar seleccionada. Yo tengo que decirle al programa que necesito que esto tenga determinada operación, ya sea moverlo, desplazarlo, que lo estoy haciendo entonces con la herramienta de selección, botón izquierdo del mouse sobre la figura y lo desplazo, o simplemente
suprimir, que lo voy a hacer entonces con la tecla suprimir o delete de lo que sería el teclado. Siempre tiene que estar seleccionada para que yo pueda hacer la operación. Vamos a quedarnos con nuestras primeras figuras creadas, y lo que voy a hacer es ponerle color a esta figura. Hasta ahora es una figura transparente, solamente tiene una línea de contorno de color negro. Lo que voy a hacer es contornear esta figura con otro color. Voy a ir a lo que es la paleta de colores y vamos a utilizar el botón derecho del mouse. Vamos a ver entonces que se modificó el color de contorno. Voy a acercar un poco así lo vemos mejor. Tengo seleccionada la figura, voy a la paleta de colores y presiono botón derecho del mouse. ¿Sí? Ahí va variando entonces el color de acuerdo al que necesiten. Vamos a dejarlo en verde y voy a ponerle un color de relleno diferente, así vamos a poder ver la diferencia entre uno y otro. Entonces, color de contorno lo hice con botón derecho y color de relleno, siempre entonces dijimos que tiene que estar seleccionada la figura, lo voy a hacer con botón izquierdo. Vamos a poner la vista de los tres y vamos a poner a cada uno un color diferente. Esto es para que ustedes también se vayan acostumbrando a usar los botones del mouse. Vamos a ponerle colores diferentes simplemente para eso, para que puedan tener una vista de lo que sería color de relleno y color de contorno. Tengo entonces mis tres figuras ya coloreadas, color de relleno y color de contorno, entonces lo podemos encontrar desde la paleta de colores que está acá. Vamos a ir a la herramienta de selección. Vamos a ver que yo también puedo seguir navegando en esta paleta de colores. Y tengo la opción de que aparezcan todas las muestras. Desde esta flechita que aparece acá al final, para que desaparezca, hago un clic acá y vuelve a estar con la visión que tenía de manera normal o cuando empezamos el programa. Bien, hasta acá entonces coloreamos color de relleno y color de contorno, que lo hicimos desde la paleta de colores, una con botón izquierdo del mouse y la otra con el botón derecho. Lo que voy a hacer ahora es buscar la opción para que no tenga color. Este lo vamos a quitar. Bien, yo también puedo optar porque esta paleta de colores pueda ser móvil, ¿no? Yo la puedo trasladar y la puedo poner en el lugar que más me sirva dentro de lo que sería el espacio de trabajo. Bien, lo que voy a hacer es quitarle el color de relleno. Voy a tener seleccionada entonces la figura, voy a hacer botón izquierdo del mouse y lo que hice fue quitarle el relleno. Vamos a volver la operación porque ahora lo que quiero hacer es quitarle el contorno. Lo voy a hacer entonces con el botón derecho del mouse. El primero entonces de los cuadraditos que aparece en este muestrario de colores, en esta paleta de colores, va a ser la opción para quitar, ya sea relleno o contorno. Bien, hasta acá entonces la utilización de la herramienta rectángulo. Vamos a ir a la herramienta elipse. La herramienta elipse funciona de la misma manera que la herramienta rectángulo. Para dibujar una figura tengo presionado el botón izquierdo del mouse, hago un clic hacia afuera y en la barra de propiedades voy a ver la medida de la figura. Si tuviera algún tipo de rotación de ángulo también lo voy a poder ver desde acá. Y si quiero generar un círculo, tengo presionada la herramienta elipse y tengo presionada la tecla control. Hago un clic y estiro. Vamos a ver que corresponden entonces tanto ancho como alto para la conformación de este círculo. Vamos a duplicarlo. Voy a tener seleccionado el primer círculo y voy a posicionarme en estos tres iconos que aparecen acá. De la misma manera que estos rectángulos también tenían sus tres iconos, voy a tener la posibilidad de modificar también desde acá la herramienta elipse o esta figura que se creó con la herramienta elipse. La primera entonces me va a dar la posibilidad de la rotación de ángulos. La segunda va a ser la opción de sector circular. Si hago un clic arriba, vamos a ver que hay como una especie que está comida en este círculo. Desde acá podría ser que este espacio faltante se acerque o se aleje.
Y la última de las opciones va a ser la opción de arco. En este caso, como es una figura abierta, solamente voy a poder colorear lo que sería el contorno. Voy a tratar de colorear el relleno y no me va a dejar. Vamos a ponerle también un color de relleno y de contorno a las figuras anteriores, por ejemplo. La primera. Insisto en que solamente le pongo color de relleno y contorno diferentes para que practiquen el uso de los dos botones del mouse. Bien, vamos a guardar este documento. Lo voy a hacer entonces desde menú Archivo, la opción Guardar como. Voy a direccionarlo hacia alguna carpeta que tenga destinada para este trabajo. Vamos a dejarlo acá en el escritorio. Y vamos a ver que esto que vimos en primera instancia, que decía sin título, yo lo puedo modificar. Hago un clic arriba y le voy a poner, por ejemplo, primer trabajo. Y simplemente la opción de guardar. La extensión para todos los trabajos que sean creados o editados en Corel va a ser .cdr. ¿Sí? Acá aparece entonces el tipo que va a decir .cdr. Le voy a poner la opción de guardar. Y vamos a ver que donde decía sin título ahora se renombró como primer trabajo, que fue el nombre que recién le puse a este trabajo.